Bueno, continuando con el segundo ejercicio, este es de laminado. Tenemos la resolución de el cual nos dice una tira de ancho de 300 milímetros y 25 milímetros de espesor. Se alimenta a través de un molino laminador con dos rodillos de 250 milímetros de radio cada uno. El espesor del material de trabajo se reduce a 22 milímetros en un pase a una velocidad de rodillo de 50 revoluciones minuto. El material de trabajo tiene una curva de fluencia definida por K es igual a 275 megapascales y N 0,15. Y se supone que el coeficiente de fricción entre los rodillos de trabajo es 0,12. Determine la fricción si es suficiente para realizar la operación de laminado. Si es así, calcular la fuerza de laminado, el torque y la potencia en caballos de fuerza. Lo primero que vamos a realizar va a ser sacar datos. Aquí tenemos que el ancho es 300, nos indican. 300 milímetros espesor. Luego, como dato nos dan 25 metros de espesor inicial. Después nos indican 22 como final. Una velocidad de rodillo. Dos rodillos de 250 milímetros. Radio de rodillo, 250 milímetros. N del rodillo, aquí nos dicen que es 50 revoluciones por minuto, RPMs. N del material, tenemos que es 0,15, según indica el ejercicio. Y por último, new es igual a 0,12. También tenemos por ahí, se nos escapó la constante K, que es igual a 275 megapascales. Listo. Lo primero que debemos hacer es calcular el draft. El draft o pase de laminación. ¿Qué hacemos para calcular el draft? Para calcular el draft, lo primero que debemos realizar, tomar en cuenta que es el espesor inicial menos el final. Entonces tenemos de los datos que hemos sacado 25 menos 22, lo cual nos da 3 milímetros de draft. Ahora, debemos calcular el draft máximo para hacer la comparación que más adelante vamos a explicar. Esto es igual a como aquí nos indicaba, el coeficiente de fricción, o sea, new, al cuadrado por el radio de rodillo. Entonces, según los datos, tenemos que 0,12 al cuadrado por 255, lo cual nos da un total de 3,6 milímetros. Entonces, aquí tenemos una condición. Nos indica que si el draft máximo es mayor al draft, sí se hace laminado. Y como aquí podemos ver, nuestro draft máximo es 3,6 y el draft 3. Entonces sí podemos realizar el laminado y por ende el ejercicio. Ahora, tenemos la fuerza de laminada. Después, continuamos calculando la fuerza, el torque y la potencia. Primero empezamos por la fuerza de laminado. Para esto debemos calcular la longitud de contacto. ¿Qué es la longitud de contacto? Es esta partecita que va a chocar con la pieza para que se haga laminado. Entonces, según la fórmula, nos dice que es raíz cuadrada de draft por el radio del rodillo. Draft ya habíamos calculado, es 3. Y el radio del rodillo, aquí tenemos, es 250 milímetros. Calculando esto nos da un igual de 27,386 milímetros.
Ahora, lo siguiente a calcular va a ser, o bueno, debemos definir en base a esto el área de contacto, lo cual es W, el ancho, por la longitud de contacto que hemos calculado anteriormente. El ancho nos indica que es 300 por la longitud 27,386. Aquí solo puse 27, un error. Pero el resultado nos tiene que dar, o nos da 838 milímetros cuadrados. Una vez que tenemos esto, ahora podemos calcular el esfuerzo medio. Para calcular el esfuerzo medio, esto vamos a definirlo mediante la curva de ingeniería. Primero debemos calcular la deformación, lo cual es el logaritmo inicial de el espesor inicial dividido entre el espesor final. Entonces tenemos que es logaritmo de 25, nuestro espesor inicial, milímetros, entre 22, nuestro espesor final, lo cual nos va a dar un total de 0,128 adimensionales. Ahora sí podemos calcular, una vez teniendo en cuenta esto, el esfuerzo medio, lo cual es igual a la constante K del material por la deformación que hemos calculado, elevado a n del material sobre 1 más n del material. Reemplazando datos, tenemos que la constante K es 275 por 128 calculado antes, elevado a 0,15, que es n del material, sobre 1 más 0,15 que es n del material. Entonces, haciendo los cálculos correspondientes, tenemos que el esfuerzo medio nos sale 175,643 megapascales. Teniendo en cuenta esto, hemos calculado la primera parte del ejercicio. Ahora vamos a continuar con la segunda parte para calcular la fuerza del laminado, el cual es nuestra primera incógnita. Entonces, para esto vamos a decir que la fuerza del laminado, Fl, es igual a el esfuerzo medio por el área de contacto. Como tenemos aquí, el esfuerzo medio nos ha salido eh, el esfuerzo medio nos sale, aquí hay un error, perdón, bueno, pluma es 175 por 6,643 megapascales por el área de contacto que habíamos calculado antes, que es 8215,838 milímetros cuadrados. Entonces, multiplicando esto, tenemos que la fuerza del laminado es 1.403.056,636 newtons, lo cual es un valor bastante alto. Entonces, haciendo transformaciones, decimos que la fuerza del laminado va a ser igual a 1.443,057 perdón, 57 kilonewtons. Ahí tenemos el primer incógnita, que es la fuerza del laminado. Ahora calculamos el par torsor. Para calcular el par torsor necesitamos, como ya sabemos, el momento torsor. Necesitamos la fuerza del laminado, que habíamos calculado ya aquí antes. El brazo. En varias bibliografías se puede encontrar que el brazo se puede tomar entre 0,47 a 0,50, pero es mejor tomar el valor más alto, es decir, 0,50, el que hemos tomado aquí, por la longitud de contacto que hemos calculado antes. Entonces tenemos 1.443.056,636 por el brazo 0,5 por la longitud de contacto. El par torsor nos va a dar igual a 19.700
59,86. Esto en newtons por metro. Ahora, como último incógnita teníamos la potencia. ¿Qué es la potencia? La potencia nos dice que es igual a el par torsor por el número de rodillo, en el rodillo, perdón. Entonces, tenemos que el par torsor calculado aquí, 19.759,867 por 50 RPM, que es en el rodillo. Calculando esto, nos va a dar un total de 103,462 kilo. Ahora esto es, aquí dice por dos rodillos. Todo eso calculado es solo para uno, porque hemos tomado en cuenta solo un rodillo. Pero al momento de hacer la laminación, ¿sí? Tenemos dos, tienen que estar perfectamente alineados, porque si no existen rupturas o doblado del material hacia arriba o hacia abajo. Entonces, para calcular esto, lo multiplicamos simplemente por 2, por 2 la potencia. Entonces, haciendo este simple cálculo, nos va a dar que es igual a 206,924 kilowatts. Esto teníamos que transformarlo, nos pide en caballos fuerza, multiplicándolo. Tenemos que la potencia en caballos fuerza va a ser igual a 277,491 HP o caballos fuerza. Y con esto habremos concluido el segundo ejercicio del examen. Gracias.